Saludo con mucho gusto y cariño a todos aquellos que se han querido sumar a esta reflexión que con mucho gusto desde Costa Rica hago para los misioneros de la cruz. Les doy la bienvenida esperando que alguna de estas ideas, alguna de estas consideraciones y reflexiones les puedan servir. Desde acá, un abrazo afectuoso. Vamos ahora a comenzar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que llene nuestro corazón con su amor infinito. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada una de las actividades de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Una breve palabra sobre el mundo en el que vivimos ustedes y yo. Ese mundo que nos circunda y que muchas veces solamente escuchamos las noticias y nos sentimos pues agobiados. A veces nosotros en la comunidad decimos, ya no hay que ver noticias porque terminamos deprimidos. Pero no nos podemos escapar a la realidad. Estamos en un mundo fragmentado y dividido, con guerras sangrientas en varias partes, con un grave problema en el crimen organizado, con violencia, inseguridad en muchos países. No sé ustedes cómo estén viviendo eso, pero en todos los países que tenemos noticias, esto en lugar de mejorar va empeorando, con el abuso reiterado a la mujer, eso que llamamos feminicidios, los abusos sexuales a menores, la trata de personas, la pobreza en muchos países, específicamente en América Latina, la corrupción de los gobernantes, la política que en lugar de unir divide. Todo el tiempo estamos oyendo elecciones en este país, pero la ciudadanía está dividida. Acabamos de ser testigos de la elección que se hizo en Argentina, por decir un ejemplo, de una persona que muchos califican como un extremista de derecha que tiene unas ideas que parecen no cuerdas, pero un país que lo vota, viendo que la ciudadanía está harta de los gobernantes. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque la política se ha vuelto un campo de batalla en lugar de un servicio social. Las ideologías que tanto golpean también a la educación, esa ideología de género, cada vez más difusa y que confunde más a las personas. Pienso que los valores en la familia también van en decrecimiento, no en un solo lugar, sino en muchas naciones o en todo el mundo. En fin, podríamos decir que esta es una época de decadencia a nivel mundial. Algo está pasando en todo el mundo que no nos ayuda a pensar a veces positivamente. Sin embargo, este es el mundo que tenemos. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es no negar nuestra realidad. En este mundo en el que estamos, ahí nosotros hemos sido invitados. Yo tengo un llamado. ¿Cómo responder con fidelidad a lo que Dios te ha propuesto a ti o a mí? Plantearnos desde nuestra propia realidad. Estoy seguro también que yo
acabo de hacer un dibujo bastante negro de la situación mundial, pero cada situación o cada lugar tiene sus especificidades. Puerto Rico tendrá las suyas. Yo he platicado con gente de Puerto Rico y tiene una realidad. Canadá tiene las suyas. Estados Unidos tiene las suyas. La República Dominicana tiene las suyas. Costa Rica también. México no se diga. Cada uno tiene alguna cosa. Y yo puedo decir que esto que acabamos de describir, aquí puedo yo poner mi nombre, yo, Carlos Francisco, Rubén, Elena, Ana Isabel, Pedro, he recibido de parte de Dios un llamado y quiero responder fielmente. Por eso estoy aquí. Aquí, en Costa Rica, yo les digo que tenemos que trabajar fundamentalmente en dos virtudes. No sé si allá también, en la fidelidad y en la constancia. Algo así como hacernos novios de estas virtudes, cortejarlas de muy cerquita, porque muchos se enrolan, pero pocos permanecen. O permanecen y se van, no son constantes, no son fieles. A propósito de esto, les quiero contar un cuentecito que me llamó la atención. Fíjense bien. El abad de un monasterio estaba muy preocupado porque eran muchos los que entraban al noviciado y también eran muchos los que, pasado un tiempito, lo dejaban. Irremediablemente, tras unos años, prácticamente la gran mayoría de quienes habían sido recibidos con tanta ilusión, con tanto cariño por esa congregación, marchaban aduciendo distintas razones. Se enfermó mi mamá, no puedo ir, ya me cansé, estoy aburrido, etc. Eran muy pocos los que permanecían. Consciente de la situación, el abad no se dejaba engañar cuando sus consejeros intentaban animarle, señalándole, pero mira, consuélate, fíjate cuántos llaman a la puerta. Pues sí, pero se iban al ratito. Entonces, un día, mientras meditaba sobre sus inquietudes, estas cosas que él veía difíciles, vio una escena que lo iluminó por completo. Y esta escena fue la cacería del zorro. El pobre animal corría a través del campo a toda velocidad, espantadísimo, y lo perseguían una jauría de perros y tras él, más atrás, a caballo, los cazadores. El zorro corría y corría y los perros tras él ladraban veloces intentando darle alcance. Pero el abad observó que a cabo de aquel gran alboroto, solo unos cuantos perros continuaban la carrera. Los demás habían ido abandonando la persecución y se les veía por aquí y por allá, descansando, merodeando por allá, olisqueando en otros lugares. Y cuando por fin hubo terminado la cacería, el abad se acercó a uno de los caballeros con una sola y para él trascendental pregunta. ¿Por qué aquellos perros, cuando la mayoría habían abandonado, siguieron al zorro hasta el final? El cazador se sonrió y, como si no necesitara mucha reflexión para explicar los motivos de una conducta a la que él estaba acostumbrado, le respondió: mire, padre, al principio todos los perros corren y ladran, pero la mayoría no ha visto al zorro, simplemente corren en medio del barullo.
hasta el final solo llegan los que sí han visto al sol. Moraleja, solo quien de verdad ha visto a Jesucristo en este mundo que estamos nosotros metidos, en esta carrera, en esta cacería, solo quien ha visto a Jesucristo puede llegar hasta el final. Ahora, considerar esto. Mi llamado ha sido paulatino. Si ustedes se ponen a pensar en cómo ha sido su llamado, primero nuestro llamado ha sido a la vida, después a la fe, después a la misión. Y dentro de esos llamados, yo me puedo preguntar, ¿cuál es el llamado personal que Dios me hace a mí? Nuestra vida es un continuo llamado amoroso de Dios para nosotros. Nos ha llamado a la existencia, mi papá y mi mamá. A ver, se ha estudiado que se necesitan 4,000 personas para que yo nazca. Entonces ustedes fíjense, así me ha llamado Dios. A través de mis padres y en un derroche de su amor por nosotros, nos ha invitado a la fe a través del bautismo y todavía con más misericordia a nosotros nos ha llamado a participar de una espiritualidad, yo la califico como especial. ¿Por qué especial? Porque es la nuestra. Ustedes han recibido un llamado a ser misioneros de la cruz, sintiendo la fuerza del Espíritu y su fuego. Ustedes salen a llevar la buena nueva a sus hermanos. Pues bien, estando aquí, todavía podemos preguntarnos, dentro de mi obra, ¿qué es lo que yo estoy llamado a hacer? Hacer y a hacer. O contentarnos con generalidades. No, es importante que nosotros oremos, preguntarle a Dios, ¿cómo quieres que yo sea fiel en este lugar? Pensemos en el padre Alfonso Navarro. Él ya tenía su llamado a ser misionero del Espíritu Santo. Y si se hubiese contentado con eso, pues no habría sido el súper evangelizador que fue. Encontró su vocación dentro de su vocación. Lo mismo le pasó al padre Félix. Él era marista y un excelente marista, pero Dios lo llamó a ser apóstol de la cruz, a ser misionero del Espíritu Santo, a ser fundador de 4 congregaciones religiosas, y él respondió fielmente. En pocas palabras, esto consiste en preguntarnos si nuestros talentos de verdad están siendo bien invertidos, si están siendo bien administrados. A veces nos contentamos con una generosidad, con una generalidad. ¿Qué hace usted? Pues yo de todo. No. En esta obra, ¿dónde estoy yo? Bueno, nosotros como familia de la Cruz, en nuestra espiritualidad, seguimos, como ustedes saben bien, a Jesucristo sacerdote y víctima, contemplativo y solidario, que nos invita a unirnos con Él en la tarea de la salvación de los hombres. Este es el llamado, digamos, general de nuestra espiritualidad, que nació al calor del grito abrazado de amor de la Beata Concepción Cabrera: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y ese grito se corresponde con nuestra respuesta. Y para salvarlos, cuenta con nosotros. Por eso es la evangelización, por eso es nuestra tarea misionera, unidos con Jesús para salvar a la humanidad. Es un gran reto, seguramente es un reto que nos sobrepasa,
pero es un precioso reto. Tenemos que aplicarnos las palabras de Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y que después San Pablo, estas hermosas palabras, las va a retomar en la carta a los romanos, diciéndonos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Somos mensajeros, heraldos, comunicadores, enviados. Y en esta misión, ¿qué es lo mío? No debemos ignorar que la espiritualidad de la cruz, como camino de santidad, es un camino práctico. Yo me hago esta composición, una espiritualidad que no nos aterriza y nos baja a la tierra, no sirve para nada. Y nosotros encontramos que ese camino de santidad para nosotros está centrado, fíjense en lo que les voy a decir. Ojalá tengan su libretita y apunten la cadena de amor, o sea, vivir las virtudes, especialmente las de Cristo sacerdote y víctima, que son amor, pureza y sacrificio. La cruz del apostolado resume todo esto, por esto es nuestro símbolo. Y por eso Jesús le va a decir a Conchita muchas veces, en mi cruz está todo, que se estudie. Para no engañarnos, para no hacernos ilusiones, tenemos la herramienta de las virtudes. Así se los pongo más facilito. A ver tú, Juanita, ¿cómo andas en la humildad? ¿Y tú, Roberto, qué tal la obediencia? Julián, ¿qué tal la pureza de intención? Tus miradas, tus pensamientos. ¿Y tú, Rebeca, qué tal tu sencillez y tu espíritu de servicio? ¿Estás dispuesta, como el maestro, a lavarle los pies a los otros? ¿Y tú, reina, qué tal tu discreción y silencio ante los defectos de los demás? ¿Verdad que no te cuesta trabajo no juzgar ni andar comentando a otros lo de los demás? Paco, ¿cómo está tu generosidad? ¿Verdad que siempre que te piden un favor lo haces con mucho gusto y hasta con una sonrisa en los labios? ¿Verdad que eres capaz de desvelarte para ayudar a los demás? Cuando nosotros tenemos la herramienta de las virtudes, también tenemos el termómetro para poder medirlas, que es nuestra propia conducta. Así es que miren, no nos hagamos ilusiones. La vida espiritual debe estar sembrada de actos de virtud. Cristo es nuestro modelo. Por eso decimos que las virtudes sacerdotales de Jesús, el amor, la pureza y el sacrificio, engloban a todas las demás. Una mirada contemplativa a nuestro Salvador para ser fieles y constantes. Según Conchita, el amor verdadero, el amor de Jesús al Padre y todo el amor de Dios a la humanidad se puede ver, apreciar, palpar
en la cruz del apostolado, representada en ese corazón ardiente que, clavado en la cruz del sufrimiento, late de amor para redimir a los pecadores. Ahí se ve el amor. Y la pureza debe entenderse como la intención sin mezcla de maldad, de prejuicio o de manipulación. Jesús es la pureza misma y todos sus pensamientos, palabras y sentimientos y acciones están permeados por la pureza del Espíritu Santo. Ese es nuestro modelo. Y el sacrificio, pues debe entenderse como la entrega, la donación y el servicio. Jesús ejerce su sacrificio sacerdotal no solo en la cruz, sino siempre. A veces se nos olvida. A veces somos cristianos de, el Viernes Santo, dolor, luto, ayuno. No, Jesucristo se entrega siempre en la Eucaristía. Para nosotros, participar de la misa y adorar a la Eucaristía es fuente de vida espiritual. Es la mejor forma de pedirle a Él que transforme nuestra vida poco a poco para hacerla semejante a la suya. Por eso decimos que nuestro llamado, nuestro camino a la santidad, nuestra ascensión a la Trinidad es paulatina, pero tendríamos que decir, como decía el Padre Félix siempre, adelante y arriba, siempre, adelante y arriba. Para ello, para encontrarnos con Dios, para que esa unión se dé, pues también tenemos mediaciones concretas. Sin ellas es una ilusión la vida interior. Puedo mencionar estas mediaciones, que para ustedes deben de ser conocidísimas. Sin embargo, es reiterar algo que sabemos para animarnos a no prescindir de ellas. Por ejemplo, la oración contemplativa, la oración pausada, el deseo de estar a solas con Él, el buscar momentos concretos en nuestro día para decirle al Señor, aquí estoy. La asistencia frecuente a la Eucaristía. No nos podemos hacer ilusiones de dónde vamos a agarrar las fuerzas para transformar un mundo que está tan patas para arriba. ¿De dónde nosotros vamos a sacar las ganas para caminar? Todavía peor, Jesús nos dice, acuérdense que los mando como corderos en medio de lobos. ¿De dónde vamos a sacar la fortaleza si no es de la participación frecuente en el sacramento de la entrega de Jesucristo y de comer su cuerpo y beber su sangre? También el recurso diario a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que para nosotros se vuelve como un pan sabroso que comemos cada día, que nos alimenta, que va transformando nuestro pensamiento y nuestro corazón. También el recurso a la confesión, a la reconciliación. ¿Cuántas veces decimos, pues yo ni robo ni mato, yo adelante, adelante? No, también hacernos conscientes de esa necesidad que tenemos de renovar la gracia. También la dirección espiritual, pues este acompañamiento espiritual que a veces es tan difícil porque no solamente depende de nosotros, sino que también depende de encontrar acompañantes, pero no renunciar a ello. Si está difícil la meta, no por eso decimos, pues no se puede y ya nos contentamos. Y los ejercicios de caridad, la solidaridad, a veces también tenemos que subrayar que el ejercicio de las obras de misericordia en el católico son fundamentales.
No las voy a repetir, pero dar limosna, enseñar, visitar a los enfermos, tener palabras de enseñanza para los demás. Son muchas obras de misericordia. 14. Nosotros tenemos que practicarlas. Esa es una manera de aterrizar nuestra fe. Y el recurso frecuente y confiado a María. Nosotros tenemos ese recurso. La Virgen Santísima quiere estar siempre en donde están los discípulos de su Hijo Jesús. Hay muchas maneras. La más conocida y más práctica, pues es el rezo del rosario, pero no es la única. Tantas maneras de honrar a María, de amarla, de recurrir a ella, de encomendarle nuestro corazón, de consagrarnos, de poner en sus manos nuestras necesidades. Y ustedes me podrán decir, y esto lo digo porque me imagino que a ustedes les pasa, si somos misioneros y ya estamos en la bella etapa de la tercera edad o de adultos mayores y ya no podemos salir a patear los caminos, a comer de lo que sea que nos daban, a dormir en camas de palo duras, no debemos de renunciar a nuestra vocación misionera. Somos misioneros hasta la muerte. Nos queda el recurso de la oración contemplativa, de la intercesión constante, nos queda el recurso del ayuno voluntario, de los pequeños sacrificios, de desgastar las cuentas de nuestro rosario. Esa es nuestra actividad para los misioneros que ya no puedo. Va a haber una misión en Tierra Blanca. Ay, con el calorón que hay, ya no voy a poder ir. No, sí vas a poder ir. Armas no nos faltarán. Santa Teresa de Lisieux cuenta en su historia de un alma que cuando ya estaba muy avanzada la tuberculosis que le aquejó y que le diagnosticaron, la sacaban al patio del convento para que le diera un poquito el sol y respirara el aire puro, y entonces la sentaban en un silloncito ahí y ella, con gran esfuerzo, ya cuando no estaban las monjas ahí dando lata, se levantaba de su sillón, caminaba con mucho trabajo en el patio y se dedicaba a agacharse a recoger las hojas que el viento del otoño arrancaba de los árboles. Ella cuenta que cada vez que se inclinaba a recoger una hoja, fuertes dolores le daban en todo el cuerpo, especialmente en el estómago. Pero entonces pensaba que ese sacrificio pequeño ayudaba a algún misionero que, lleno de fatiga, entregaba su vida en la evangelización de los infieles. Yo digo que no era un pequeño sacrificio, era un gran sacrificio, pero estaba en sus posibilidades y ella no renunció a fecundar a la iglesia con su oración y con su dolor y sufrimiento. Es esa hermosa comunión del Espíritu de quienes no renuncian a su vocación por ningún motivo. Antes bien, para Teresa la enfermedad se volvió la herramienta de la fecundidad. Así es que pónganse las pilas, misioneros de la tercera edad. Y tenemos en nuestra espiritualidad ejemplos inmensos. Pues yo me quiero referir siempre a los fundadores, Conchita, que siendo madre, esposa, con un esposito que pues había que atender y hacerle piojito para que estuviera contento, 9 hijos, ella cumplió a cabalidad su misión, rompiendo el techo de cristal que la sociedad y la iglesia ponían a las mujeres. No tuvo miedo, oró, se sacrificó, tomó las riendas de su vida apostólica con toda seriedad. Conchita fue un modelo de amor a Dios, a los demás
y a su propia vocación personal. El motor que le empujó cada día fue hacer la voluntad de Dios lo más perfectamente posible. Por eso hizo esta frase el lema de su vida. No como yo, sino como tú. No cuando yo, sino cuando tú. ¿Así lo quieres tú, mi Jesús? Así lo quiero yo. Miren, Conchita, parafraseando el cuentito del zorro, miró muchas veces el crucifijo desde su juventud. Entonces ella vio al zorro y se enamoró tanto de Jesús crucificado que eso le permitió ser fiel y constante. Monseñor Ibarra, el padre de las obras de la cruz, él buscó en todo hacer la voluntad de Jesús, poniendo en juego su autoridad episcopal, su prestigio, toda su persona. No vaciló en sacrificarse una y otra vez a costa aún de su enfermedad para viajar, discutir, negociar y también pagar de su dinero para resolver el crecimiento de las obras de la cruz. Conchita narra que cuando hicieron aquel viaje juntos, pero ya Monseñor Ibarra había hecho varios viajes para gestionar las obras de la cruz, que pues tenía úlceras, llagas en los pies y tenían que subir escaleras inmensas en las secretarías de los palacios apostólicos y haciendo todo el esfuerzo posible, pues no renunció a hacer la voluntad de Dios a una costa de su salud. Ahora, si nos vamos a ver el ejemplo del padre Félix Rouillet, quien también lo dejó todo lo que había conseguido en su congregación marista para cumplir con los designios de Dios sobre su persona. Fíjense, él ya estaba acomodado acomodado en el sentido de que tenía un lugar. Era el superior de la comunidad en México, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, tenía muy buena fama entre los religiosos, lo iban a hacer el provincial, ya estaba en todo eso. Pero él, siendo coherente con el llamado que Dios le hace a través de Conchita, entonces renuncia a eso para entrar en la inestabilidad de lo que le proponía Conchita. Su espiritualidad se resume quizá en las palabras que le dijo a Conchita antes de embarcarse para Francia a pedir el permiso para la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, sabiendo que iba a algo desconocido. Conchita le dijo, usted se tiene que sumergir en un mar de dolor. Y entonces el padre Félix le dijo, antes de despedirse, yo quiero todo lo que Jesús quiera, lo que sea su gusto, su complacencia, su simple deseo, aunque yo me sacrifique hasta la muerte. Bueno, pues el padre Félix también vio una y otra vez a Jesucristo. Por eso llegó hasta el final. El padre Alfonso Navarro, el fundador de ustedes, misionero del Espíritu Santo, pues de él podemos decir que atento a los signos y a la voz y a la voluntad de Dios, pues él buscó responder a las necesidades y situaciones de la iglesia. Él se hizo un hombre de escucha, de intuición, de ver por dónde pasaba el Espíritu, para dar cauce a la inquietud de un grupo de jóvenes que buscaban responder al llamado de Dios, entregando su vida en la misión evangelizadora. Entonces, él también se puso en modo disponible. Y con la ayuda e insistencia de Monseñor Francisco Aguilera,
nació, como ustedes saben muy bien, el 21 de junio de 1992 en la Parroquia de la Resurrección de la Ciudad de México, la agrupación de los Misioneros de la Cruz, a la cual muchos de ustedes pertenecen. El Padre Alfonso, pues es su característica, la característica de su misión particular, se desvivió para evangelizar y hacer que el mensaje de Jesucristo llegara por todos los medios posibles al mayor número de personas. Su intuición sobre cómo llevar a las parroquias la buena nueva, eso que ustedes después o se llama cine, pues es una intuición genial. Todavía muchas parroquias siguen este sistema en el mundo. Entonces yo aquí les hago la observación que cuando uno es fiel al llamado que Dios le ha hecho, regala a Dios siempre la fecundidad. Es una característica. Y por fin, el último papelito no me lo hicieron, pero yo se los pongo aquí. Toda la obra de la cruz tiene un solo fin. ¿Cuál es el fin? Honrar al Espíritu Santo. O amarlo y hacer que Él sea amado en el mundo. O buscar por todos los medios que en el mundo reine el Espíritu Santo. Varias veces Jesús le dijo a Conchita que quería honrar al Espíritu Santo, a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, y que por eso suscitaba en la iglesia las obras de la cruz, y yo diría, y sus derivados, la familia de la cruz. Toda evangelización es para honor y gloria del Espíritu Santo, que es quien mueve a la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos da la fe y el amor para que podamos llamar Padre mío al Dios único y eterno. Cristo, como Hijo eterno de Dios, ama al Padre con un amor infinito, tan grande como Dios mismo. Este amor infinito es el Espíritu Santo. Y es el regalo más grande que Jesús nos hace, infundir en nuestros corazones este mismo amor, este mismo Espíritu, con sus dones, frutos y virtudes. Qué hermoso poder decir, Jesucristo es el hombre del Espíritu. Qué hermoso sería decir, cada misionero de la cruz es el hombre y la mujer del Espíritu. El Espíritu Santo es el protector de las obras de la cruz y de la familia de la cruz. Las cubre con sus alas, las hace fecundas, les comunica su luz y su calor, las impulsa siempre hacia el cumplimiento de su misión. Y si en Él tiene su principio, en Él encuentra también su feliz consumación. Por eso también decimos que en la cruz del apostolado, si la ponemos acostadita, entramos siempre por el madero, el pecado del hombre, para irnos a encontrar con el amor de Dios que se clava en ese pecado y que nos lleva hacia lo más profundo de su intimidad en la cruz pequeña, cuyo misterio todo es bañado por el Espíritu Santo. En Él tiene su consumación. A nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con María todo, sin ella nada. Los saludo con cariño, los abrazo y los bendigo.